Vamos a leer el versículo 13 al 16. Amén. Dice la palabra de Dios: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y aullada por los hombres. El 14 dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. El 16 dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Vamos a orar. Padre celestial, qué bendición estar aquí nuevamente reunidos en su nombre, buscando la dirección suya. Gracias por este mensaje, gracias por su palabra, gracias porque usted es fiel, Señor. Usted no se equivoca, usted sabe exactamente lo que necesitamos. Padre, ayúdenos a entender el mensaje que usted trae en esta escritura. Ayúdenos a aplicarla a nuestros corazones, ayúdenos a entenderlos, a entender qué es el plan que usted tiene para cada uno de nosotros. El saber por qué usted nos ha nombrado sal y luz de esta tierra. Ayúdenos a poder poner por obra su palabra, a ser oidores y hacedores de ella. Gracias porque usted siempre sabe lo que necesitamos. Le pido por todos mis hermanos que están aquí, que son fieles, que buscan siempre la dirección suya. Gracias también por aquellos que no pudieron asistir por diferentes necesidades, tal vez enfermos. Le pido que usted sea con ellos y los ministre allí donde estén. Le pido por el grupo de hermanos que andan en Israel. Le pido por ellos que usted los bendiga grandemente y que vengan refrescados y que vengan llenos de bendición, contándonos de las maravillas que usted ha hecho, Señor. Gracias le doy. Le pido que su palabra sea insertada en nuestros corazones y que podamos ser esa luz y esa sal que usted necesita que seamos. Gracias le damos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. El tema, pues como lo acabamos de leer aquí en Mateo, se titula ¿Cómo ser sal y luz del mundo? Primeramente veremos de qué se trata ser la sal de la tierra o por qué Jesús nos compara con la sal. Nunca había tenido la oportunidad de buscar e informar acerca de los beneficios de la sal y ahora que me tocó este estudio, me sorprendo y verdaderamente tiene mucho significado el llamado que Dios nos dio a todos los que somos discípulos, los que verdaderamente estamos buscando agradar a Dios con nuestro ejemplo y con nuestra vida. También Marcos en el capítulo 9, versículo 49 al 50 lo registra de esta manera. Lo voy a leer en la traducción del lenguaje actual. Dice: Dios va a purificar a todos como cuando purificamos las cosas con la sal o con fuego. La sal es buena, pero si deja de estar salada, ¿cómo podrá usted devolverle el sabor? Por eso, sean buenos como la sal, hagan el bien y vivan en paz con todos. Lucas 14, 34 al 35 en la Reina Valera dice: buena es la sal, mas si la sal se hiciere insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil. La arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. La sal de la tierra tiene varios atributos. Y los atributos de la sal secular es preservar. Previene la corrupción, es buen antiséptico, ahuyenta a los microbios, mantiene la pureza, preserva lo original, hace limpieza, remueve el hielo y la nieve que está peligrosa,
preserva el balance y la unidad, mantiene integridad, es neutral en una solución, acrecienta el sabor, resalta el sabor en tu boca, crea un apetito, crea un deseo de comer más, se disuelve y penetra completamente, es notable donde quiera que está. Entonces, ¿cuáles son los atributos de la sal? Dice que preserva, previene la corrupción, mantiene la pureza, preserva el balance y la unidad, acrecienta el sabor, es notable donde quiera que está. También en los tiempos antiguos, la sal tenía un valor muy grande y se usaba como dinero. Aunque no lo creamos, se usaba como dinero la sal para ciertas personas. Dice que de hecho la palabra salario se deriva de la palabra sal, salarium, y viene del latín dinero en sal. Y se refería al pago de los soldados romanos, les pagaban con sal. ¿Se imaginan? Ya cuando acababan su jornada tenían su montoncito de sal para darle a cada soldado. Y yo pienso que se sentían muy, muy gustosos porque era muy valiosa en aquellos tiempos. Hoy en día, en algunas partes del mundo, la sal es muy valiosa. Se valora por sus propiedades de condimentar y preservar y lo especial que es al cuerpo humano. En tiempos bíblicos, también la sal tenía un significado religioso. No solo se usaba para sazonar la comida, sino que tenía una conexión íntima con los pactos y compromisos personales llamada la sal del pacto. Se usaba en todas las ofrendas. En Levíticos 2:13 dice: y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. En todas las ofrendas que se hacían se tenía que usar la sal para ofrendar, para hacer las ofrendas. Y era una forma en que se preservaban los pactos hechos con Dios. También en Números, si buscamos en nuestra Biblia Números, vamos a Números en el Antiguo Testamento. Números capítulo 18 y vamos a leer el versículo 19. Números capítulo 18, versículo 19 dice: todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieren a Jehová, las ha dado para ti y para tus hijos y para tus hijas contigo, por estatuto perpetuo. Pacto de sal perpetuo es delante de Jehová para ti y para tu descendencia contigo. También en Segunda de Crónicas 13:5 dice: ¿no sabéis vosotros que Jehová Dios de Israel dio el reino a David sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos bajo pacto de sal? Entonces Dios hacía tan grande importancia este mineral que era la sal. Es por eso que Jesús tenía este entendimiento, y cuando Él les habló acerca de cómo íbamos a nosotros a proceder y cómo íbamos a hacer ejemplo para los demás, nos comparaba con ese valor que tenía en el Antiguo Testamento la sal. Estos pactos de sal fueron hechos en el Antiguo Testamento, y también el uso de sal en las ofrendas quemadas. Ahora en el Nuevo Testamento Jesús llamó a sus discípulos a ser la sal de la tierra y la luz del mundo. No les dijo que van a ser o que iban a ser, sino les dijo: ustedes son la sal de la tierra y la luz del mundo. Los profetas del Antiguo Pacto eran la sal de la tierra de Caná.
Pero los cristianos son llamados a ser sal de toda la tierra, porque Jesús dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio. Prácticamente estaba mandando a sazonar el mundo con nuestra influencia para preservarlo de la corrupción al predicar el evangelio de Jesús. Ahora, ¿cómo es que unos pocos pueden afectar el mundo entero? Pues trabajando silenciosamente como la sal con el evangelio de Cristo Jesús. Así como un puñado de sal se dispersa en toda la comida que preparas, también la enseñanza del evangelio se dispersa ampliamente, penetrando y llegando hasta los corazones de los hombres. Cuando llegó el día de Pentecostés y que los apóstoles estaban esperando la venida del Espíritu Santo, fueron llenos del Espíritu Santo y había la fiesta de los tabernáculos, había muchos judíos de todos países, de todos lugares, y se reunían en Jerusalén. Al escuchar el estruendo que hubo y que empezaron los apóstoles a hablar en lenguas en diferentes idiomas, escucharon cómo alababan a Dios, pero en su propio idioma. Y empezaron ellos a criticarlos, a decir que estaban borrachos, que no sabían lo que estaban diciendo, pero muchos decían: pero ¿cómo es que los oímos a hablar de nuestro propio idioma? Entonces, Pedro tomó la iniciativa y dice que se levantó y les predicó delante de todos ellos el evangelio de Cristo Jesús, crucificado y que fue muerto por ellos y resucitado y que vivía. Entonces él en ese momento hizo la función de la sal. Dice que en Hechos 2:37 dice que al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Por qué? Porque la función de la sal ya había sido efecto, y el testimonio de ellos y la aplicación de haber ellos hablado el evangelio y había entrado a sus corazones y había traído convicción en ellos. Ahora ya les pedían: ¿qué haremos? ¿Qué les dijo Pedro? Arrepentidos de sus pecados y ser bautizados en el nombre de Cristo Jesús. La sal del evangelio nos limpia el alma y nos preserva de la descomposición espiritual. Es un pacto eterno entre Dios y todos los verdaderos creyentes. Tal como la sal era requerida en todos los sacrificios y ofrendas, los cristianos necesitamos ser la sal de la tierra. El mundo se sigue perdiendo, corroyendo, echándose a perder con la ignorancia y el pecado. Por esta razón Cristo nos envía a sazonar el mundo a través de nuestra vida y enseñanza con la sabiduría y gracia del evangelio, para ser aceptables a Dios y a todos los creyentes fieles. Ser la sal de la tierra es preservar la palabra. En 1 Timoteo, Pablo le dice a Timoteo, 1 Timoteo 4:16, Nueva Traducción Viviente, dice: ten mucho cuidado de cómo vives y de lo que enseñas. Mantente firme en lo que es correcto por el bien de tu propia salvación y la de quienes te oyen. Ese es lo que debemos de hacer. Este es el resultado de ser una persona, se oye curioso, pero ser una persona salada. Nuestro testimonio siempre debe de hablar por nosotros. ¿Por qué? Porque en Hebreos 12:1 nos dice que la congregación nos está mirando. Hebreos 12:1, Nueva Traducción Viviente, dice: por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Prácticamente nos está hablando aquí que no nos corrompamos con el mundo. Porque si eres creyente y aún te atraen las cosas, los deseos de este mundo,
te va a pasar lo que dice Jesús de la sal. Mateo 5:13, traducción al lenguaje actual, dice: ustedes son como la sal que se pone en el horno de barro para aumentar su calor. Ahora, si la sal pierde esa capacidad, ya no sirve para nada, sino para que la tiren a la calle y la gente la pisotee. ¿Cuántas veces hemos escuchado de los cristianos que han caído en pecado? Hemos escuchado de muchas personas, de muchos que se dicen ser creyentes y han caído en pecado. Y hemos escuchado los testimonios de las personas que los han mirado, que antes daban testimonio de Cristo, pero el mundo los atrayó y los envolvió y se hicieron igual como ellos, de la misma manera. Entonces, ¿qué es lo que hablan? Pues hablan cosas malas, cosas que no son gratas de testimonio para nosotros como creyentes. Esto es perder la capacidad como sal. Cuando nos pasa eso, ya no tenemos la capacidad como sal, porque ya no influenciamos ni prevenimos el mundo de que se siga corroyendo. Dice, esto es perder la capacidad como sal de la tierra, como discípulos de Jesús. ¿Y qué sucede con ella? La palabra de Dios dice que no sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. El criticarnos, el hablar mal de nosotros, eso significa echar fuera y hollada y pisoteada por los hombres. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo la función de ser sal de la tierra, y el mundo o la gente que nos rodea habla mal de los que se dicen ser cristianos y no hacen lo que la palabra de Dios nos enseña. El ser sal es una característica muy importante del cristiano. Sabemos las características de la sal. Las principales son el dar sabor a los alimentos, la preservación de ellos y el provocar la sed. Y así debemos de ser como cristianos en la tierra. Debemos de tener testimonio donde estemos. Debemos mantenernos firmes en lo que hemos creído. Debemos de atraerlos a Jesús con nuestra manera de vivir. Si estas tres cosas están en nosotros, estamos haciendo nuestra función de ser la sal de la tierra. Debemos tener presente que cumplimos un papel esencial en el mundo, y es el de hacer de él un mejor lugar para vivir como discípulos de Jesús nuestro Señor. El mundo es uno de los enemigos de Dios. Si preferimos algo de este mundo que se oponga a la voluntad de Dios, perdemos nuestra calidad de ser sal. Y Jesús dice, buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Ni para la tierra ni para el muladar es útil, la arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Lucas 14, 34 al 35. Y esto lo dice después de explicar lo que cuesta seguir a Cristo en los versículos 26 al 33. Ahí Lucas pone cómo ser sal después de que les explicó lo que cuesta dejar a Jesús. Lo que cuesta seguir a Jesús, perdón. La entidad que puede hacernos perder nuestra propiedad de sal es el mundo, tanto con su forma de pensar, la cual nosotros arrastramos. Es por eso que ocupamos diariamente una renovación, una examinación de nuestros pensamientos, de dónde estamos nosotros poniendo nuestra atención. En Romanos 12:2, traducción lenguaje actual, dice, y no vivan ya como vive todo el mundo, al contrario, cambien de manera de ser y de pensar, así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir,
todo lo que es bueno, agradable y perfecto. También cuando nos aferramos desesperadamente a obtener alguna cosa que nos atrae del mundo, cosas que pueden ser tan íntimas como una parte de nuestro cuerpo o un familiar, Dios exige la prioridad, ser el primero en nuestra vida, sin preocuparnos por otras cosas que no sean de agrado a Él. Dios no quiere que nos afanemos a cosas de este mundo, porque al final del día todo se va a quedar aquí. Pero muchas de las veces nos afanamos y andamos preocupados por otras cosas que no tienen tanta importancia como tener una buena relación con Dios y con los demás. Dice Jesús, nos dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mateo 11, 29, 30. Él nos dice eso porque muchas de las veces nos preocupamos por muchas cosas, cuando Él ya tiene cuidado de nosotros. Nomás que nosotros a veces queremos hacerlas por nuestras propias fuerzas, y es ahí donde estamos batallando. El materialismo nos quita el ser sal de la tierra, y Lucas 13:35 nos advierte: ni para la tierra ni para el muladar es útil, la arrojan fuera, el que tiene oídos para oír, oiga. El Señor Jesús nos llama a ser la sal de la tierra, y si vamos a ser sus discípulos, no perdamos la salinidad, porque esto va a identificarnos donde quiera que vayamos. Debido a que la sal era un preservante muy valioso y extremadamente importante en el mundo antiguo, no hay ninguna duda de que la audiencia de Jesús prestó atención a sus palabras, preguntándose qué quiso decir con ser la sal. Porque este sermón es el sermón que les dio a sus discípulos en el Sermón del Monte. Y después de que dio las bienaventuranzas, Él les dijo que eran la sal y la luz del mundo. Entonces los oyentes se preguntaron ¿qué quería decir con esto? Esto no era para todos, sino para aquellos cuyos oídos intensos estaban sintonizados en las enseñanzas de Jesús. Y es así cuando nosotros venimos y escuchamos la palabra. Muchas de las veces la palabra no es para todos, porque todos no están sintonizados y poniendo atención a lo que se está predicando desde enfrente. A veces estamos con unos pensamientos en otro lado y nos ponemos atención a lo que verdaderamente Dios quiere hablarnos a nosotros, a nuestra vida personal. Así pasa también así pasó en aquellos tiempos. Nuestro Señor Jesús nos enseña que ser la sal no es solo estar dispuesto a ir en contra de las normas culturales, sino incluso a perderlo todo por causa del reino de Dios. Muchos de los discípulos lo dieron todo, dejaron todo por causa del reino de Dios. Ellos eran los que estaban sintonizados con lo que Dios quería decir. Nuestro Señor Jesús también nos recuerda que con nuestra propia conducta influenciamos al medio de aquellos que nos rodean en nuestro trabajo, vecindario, familia y amigos, y de todos aquellos que nos rodean y de quienes nos están observando cuidadosamente. Como cristianos necesitamos mantener activamente nuestra salinidad a fin de dar testimonio que vale la pena ser discípulos de nuestro Señor Jesús. Necesitamos ser cristianos salados para cumplir nuestro rol en la tierra y seguir sazonando este mundo con el Evangelio de Cristo Jesús resucitado. El apóstol Pablo en Colosenses 4:6 dice: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. La única manera en que lo vamos a hacer es en conocer su palabra y cuál es su voluntad. Amén. Ahora, Dios también nos habla acerca de cómo ser la luz del mundo.
En Mateo 5, 14 al 16, como lo acabamos de leer, dice: vosotros sois la sal, la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Primeramente, tenemos que decir que el hablar de la luz en la Biblia es sinónimo de Jesucristo, porque Él es la única fuente de luz y solo con Cristo en nuestra vida podemos ser luz. Juan 8, 12 al 9 dice de la siguiente manera: dice Juan 8, 12. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y en el capítulo 9 de Juan, capítulo 9, versículo 5 dice: entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Por lo tanto, el Señor Jesús, después de hablar a sus discípulos cuáles eran las verdaderas cualidades de un servidor de Dios por medio de las bienaventuranzas, les dijo: ustedes son la sal y la luz del mundo. Pero también les dijo, también les dijo en pocas palabras el Señor: si ustedes tienen estas cualidades, dice, el Señor Jesús les quiso decir que si eran humildes para buscar a Dios y que si se habían arrepentido con sinceridad de sus pecados y si tenían mansedumbre, hambre y sed por conocimiento de Dios, y si practicaban la misericordia, y si habían limpiado su corazón de la maldad, y si además estaban dispuestos a padecer persecuciones y vituperios por causa de la fe en su nombre, entonces eran luz para este mundo. También les dice en la segunda parte del versículo 14: una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. De esta manera nos quiso dar a entender que no podemos callar la verdad del Evangelio a este mundo que anda en tinieblas, y que tenemos que hacer la diferencia por medio de nuestro testimonio a una generación maligna y perversa. Dice Filipenses 2:15: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Efesios 5:8 dice: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Cada uno conoce de dónde nos sacó el Señor. Cada uno sabe la clase de persona que éramos, cómo andábamos perdidos en nuestra vana manera de vivir. Andábamos sin mirar lo verdadero, andábamos en tinieblas. Pero como dice ahora somos luz en el Señor, y como tal debemos de andar alumbrando. Dice que así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Para qué? Para que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ahora lo entendemos, ahora lo sabemos. Antes no lo sabíamos porque andábamos en oscuridad y no veníamos a la luz. ¿Para qué? Para que nuestras obras no fueran expuestas y no miraran lo que hacíamos. Pero gloria a Dios que vino a tiempo a nuestras vidas y transformó nuestra manera de vivir. Nosotros, como servidores de Cristo, tenemos que mostrar la luz que hay en nuestras vidas
a través de nuestra conducta, pero también debemos denunciar el pecado y las obras de las tinieblas. Efesios 5:11 nos dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Traducción, lenguaje actual, dice de esta manera: no se hagan cómplices de los que no conocen a Dios. Al contrario, háganles ver su error, pues sus hechos no aprovechan de nada. ¿Cómo vamos a hacerles ver que ellos están mal con nuestra conducta, con nuestra manera de vivir, con nuestra manera de hablar? ¿Cómo explicarles que eso no le agrada a Dios? ¿Cómo saber presentar el Evangelio y mostrarles que hay salida a lo que están viviendo, que hay salvación para sus almas? Pero tenemos que nosotros ser luz para ellos y no quedarnos callados, porque muchas de las veces el temor de que nos vayan a rechazar está en nosotros, pero Dios nos ha puesto como luz y como sal. Entonces tenemos que hacer influencia para ellos, tenemos que tener esa valentía. Dios nos capacitó desde el momento en que Él entró a nuestra vida. Estamos capacitados desde el momento que su luz entró a nuestros corazones. Él nos capacitó de todas formas. Dice que el Espíritu Santo a su debido momento iba a traer la palabra correcta para que la podamos exponer ante la necesidad que se presente en alguna persona. Pero esa palabra no va a salir si no la conocemos. Por eso es muy importante de estudiar la palabra de Dios, llenarnos, empaparnos, para que en el momento indicado que necesitamos hablar, el Espíritu Santo nos traiga la palabra a nuestra mente y podamos hablar conforme a lo que dice la palabra. Así como el profeta Juan el Bautista denunciaba el pecado en su momento, el cual era luz que resplandecía en medio de su generación, también nosotros debemos de ser en medio de esta generación. Debemos de denunciar el pecado de los que nos rodean o que están cerca de nosotros, tal vez en tu propia familia, tus hijos, tus hermanos, tus padres. A veces es difícil, pero es más peor dejar que se pierdan, que se pierda su alma. Eso sería más peor. Entonces, es difícil a veces hablar con sus hijos. Yo los digo por experiencia, porque he hablado con ellos y ha llegado el momento en que ya no quieren saber más de la palabra de Dios. Pero tenemos el testimonio que dice que un testimonio cuenta a veces más que 1000 palabras. El testimonio que demos delante de nuestros hijos, delante de nuestra esposa, delante de los que nos rodean, van a hablar más que nuestras propias palabras a veces. Si no tenemos testimonio y si nada más tenemos pura palabra, pues no concuerda, no hay concordancia, porque podemos decir muchas cosas, pero nuestras acciones demuestran lo contrario. Entonces, ¿de qué sirve pues hablar si no ponemos nada en práctica? Tenemos que hablar y de esa manera actuar. Dice Juan 5:35 acerca de Juan el Bautista: Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Así debemos de ser nosotros, ser luz y alumbrar a los perdidos hasta que les resplandezca la luz de Cristo en sus corazones. El Señor Jesús dice en el versículo 15: ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. La traducción del lenguaje actual lo pone de esta manera: nadie enciende una lámpara para meterla debajo de un cajón, todo lo contrario, la pone en un lugar alto para que alumbre a todos los que están en casa. Dios, de una manera muy clara,
llamó a sus primeros discípulos para que llevaran la luz. Y tenían que hacerlo a través de sus vidas y de sus labios, o sea, el testimonio de lo que eran y de lo que decían. La exhortación se refiere a manifestar el conocimiento de Dios a través de la forma en que vivimos, pero también a compartir por medio de nuestras palabras la gran verdad de que Jesucristo es el único que puede hacer desaparecer la ignorancia que tienen en cuanto a Dios y ser salvos por Él. Nosotros tenemos que llevar su mensaje a este mundo moribundo y perdido. Qué maravillosas palabras las que le expresó mi Señor Jesús a Pablo y a Bernabé en Hechos 13:47. Dice, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Sin ninguna duda, el plan de Dios para la vida del apóstol Pablo era que llevara la luz. Pero aquí se hace notorio es que este no es solo el plan de Dios para el apóstol Pablo, sino también para tu vida y la mía, como también para la de Bernabé. La exhortación que Dios nos hace es que coloquemos nuestras vidas en un lugar donde se pueda ver. Esa es nuestra responsabilidad. Y que por medio de ella y de tu boca la salvación se pueda manifestar a aquellos que están en la oscuridad, a aquellos que ignoran totalmente todo lo relacionado con Dios. Porque resultaría ilógico que se encienda una luz para taparla con una caja. No podemos esconder la luz que hay en nosotros, callando la verdad, haciendo lo que el mundo hace, dejando que el pecado empañe nuestra luz o no fijándonos en las necesidades de los demás. Dios no nos llamó a cambiar un poco nuestra conducta. Nos llama a una absoluta conversión bajo la promesa de la restauración y nos exhorta a que saquemos todo lo malo o negativo y lo transformemos en precioso y de beneficio para los demás y para nosotros mismos, con el propósito de que las personas se conviertan con nuestro ejemplo y no que nosotros nos convirtamos a ellos. Dios le dijo a Jeremías en el capítulo 15-19, por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás, y si entresacaras lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Zacarías 3:7 dice, así dice Jehová de los ejércitos, si anduvieres por mis caminos y si guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están, te daré lugar. Qué maravilloso es servirle al Señor cuando el Señor nos escoge, pero debemos de limpiarnos de todo lo que nos está afectando para poder ser de testimonio, poder ser de luz para los demás. Dios quiere usarnos a todos, pero dice que debemos sacar lo vil que hay en nosotros y enseñar lo precioso para que los demás puedan mirar que verdaderamente nosotros estamos siguiendo de una manera afectiva a Dios con nuestra manera de vivir, con nuestra conducta, con nuestra manera de hablar. Dios quiere que nos limpiemos de todo pecado que opaca nuestra luz como cristianos. Nuestro Señor Jesús en persona dio este testimonio y lo acabamos de leer en Juan 8:12, yo soy la luz del mundo,
el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y a sus discípulos no vaciló en decirles: ustedes son la luz del mundo. Y añadió en el versículo 16: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. En la traducción del lenguaje actual lo pone de esta manera: de la misma manera, la conducta de ustedes debe ser como una luz que ilumine y muestre cómo se obedece a Dios. Hagan buenas acciones, así los demás los verán y alabarán a Dios, el Padre de ustedes que está en los cielos. La lectura profética de hoy señala qué significa ser luz para los demás, porque viene a darnos la clave para interpretar lo que dice el Señor Jesús: son la luz del mundo. No tanto por lo que sabemos y decimos, sino por lo que hacemos. En labios de Isaías dice el Señor: si compartes tu pan con el hambriento y albergas a los pobres que no tienen techo, si cubres al que ves desnudo, entonces despuntará tu luz como la aurora. Si eliminas de ti todos los yugos, el gesto amenazador y la palabra maligna, si ofreces tu pan al hambriento y sacias al que vive en la penuria, tu luz se alzará en las tinieblas. Isaías 58, 7 y 10. De la manera en que Dios es glorificado por medio de nosotros es cuando mira nuestras buenas obras. El Salmo 112 nos dice, nos asegura que el bondadoso, el compasivo y el justo brillan como luz en las tinieblas. En un mundo egoísta, en donde cada uno mira por lo suyo. La misión que tiene un discípulo de Cristo es salir un poco de sí mismo y tener en cuenta a los demás, ayudándolos en lo que pueda. Y esto empieza en nuestra casa primero. Jesús dice en su evangelio que esa luz debe alumbrar a todos los que están en casa, nuestra esposa, hijos, padres, hermanos y los que viven ahí con nosotros. Primero ahí debe de brillar nuestra luz. Muchas de las veces hemos oído ese dicho que dice: candil de la calle y oscuridad de tu casa. Entonces debe ser al revés, debe de ser candil de tu casa, ¿verdad? Para que alumbre, pero también debe ser candil en la calle, no oscuridad en la calle, porque muchos podemos ser transformados, o nosotros mismos nos engañamos en siendo una cosa a veces aquí o a veces en la casa y somos otros en otra cosa en nuestro trabajo. Yo he mirado muchas personas en mis trabajos cómo se comportan y cómo quieren que nosotros seamos iguales que ellos, haciendo las mismas referencias, las mismas actitudes y las mismas palabras, las mismas groserías que salen de sus bocas. Pero ya lo acabamos de leer, que dice que ellos se conviertan a nosotros y no nosotros a ellos. Por eso es que Dios nos nos dice que somos sal y luz de la tierra. El mundo necesita ver a los creyentes de hoy, el ejemplo de ellos en la iglesia, en las actividades, ministerios y apoyándose unos a otros en las necesidades de la iglesia. Así, cuando hablas con ellos, tus palabras concuerdan con tus acciones, porque miran las buenas obras y glorifican a nuestro Padre que está en los cielos. El ejemplo que nuestro Señor Jesús dio de fe y conducta era la razón por la cual el mensaje de Él hizo efecto en todos nosotros, porque sus palabras eran acompañadas de buenas obras, no como los maestros eruditos de la época
de los escribas y de los fariseos, que hablaban, pero no hacían ni siquiera, ni movían ni un solo dedo, no hacían nada, no ayudaban. Hablaban y decían, ponían cargas, pero ellos no hacían nada para ayudar a nadie. Por eso el Señor Jesús decía, óiganlos y hagan lo que dicen, pero no los imiten, porque hablan y no hacen. Entonces nosotros debemos de escuchar la palabra de Dios y hacer lo que la palabra de Dios. Pero muchas de las veces los que están hablando o predicando el Evangelio, sus testimonios va en contra de lo que ellos predican arriba. Entonces, por eso es que muchas de las veces muchos cristianos no creen en la palabra de Dios, porque miran a esa persona cómo es abajo del púlpito. Es difícil, somos humanos y tenemos fallas, pero tenemos que buscar la manera de que nuestras palabras siempre concuerden con nuestras acciones. Mateo 5:16 nos delega la función de iluminar y mostrar al mundo buenas obras que reflejen el amor de Dios. Santiago amonesta a los creyentes a no ser solamente oidores de las enseñanzas del Evangelio, sino también ser hacedores, en Santiago 1:22. Más adelante él mismo, Santiago, aclara a todos sus oyentes que la fe sin obras es muerta, en Santiago 2:26. Dios realmente espera mucho de nosotros, realmente quiere obrar en y a través de nosotros para bendecir muchas vidas que aún no le conocen. Dios necesita una iglesia de creyentes que entiendan plenamente que son la luz del mundo. Dios nos capacitó y nos encargó que donde quiera que vayamos, hagamos disipar las tinieblas que ocasionan y destruyen a la humanidad. La Biblia dice en Efesios 2:10, somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Siempre hay algo que podemos hacer, algo que muestre el amor de Dios, algo que quizás no sea tan grande y notorio, pero que cambie y afecte positivamente la vida de alguien más. Dios no miente su palabra cuando dijo que nos dio dones, talentos y habilidades para la obra del ministerio que tenemos de ser luz del mundo, en Efesios 4:8. En Filipenses 2:13 nos dice que Dios es quien pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Dice en la traducción del lenguaje actual, porque es Dios quien los motiva a hacer el bien y quien los ayuda a practicar, y lo hace porque así lo quiere. Así es que ni siquiera se trata de hacer algo bueno que nace directamente de ti. El bien que quieres hacer es un deseo que Dios ha puesto en tu corazón. Es la buena voluntad de Dios siendo manifestada a través de uno de sus hijos. Es Jesús queriendo iluminar a través de tu vida un pedacito del mundo que necesita de su presencia, de su amor y de su bondad. La pregunta es, ¿estás dispuesto a hacer luz? Alguien dijo una vez, Dios no busca personas preparadas, Él busca personas dispuestas a ser capacitadas y usadas por su Espíritu Santo. Así como la luz natural del sol nos da vida y vigor a nuestro cuerpo humano, también la luz de Dios nos da el gozo y la fortaleza que necesitamos, nuestra alma y nuestro espíritu. La luz de Dios es su presencia y el efecto de la misma. Si Cristo está en nosotros, entonces actuaremos como la luz que este mundo necesita. En primera de Juan
del 5 al 7 dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Segunda de Corintios 4, 5, 6 dice: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz, es Él que resplandeció en nuestros corazones para iluminación de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Así es que, hermanos, está bien claro el mensaje que Dios nos dio al momento de decirnos que somos sal y luz. Debemos de aplicarlo a nuestra vida diaria, debemos de ser influencia en este mundo que cada vez se está perdiendo en las atracciones que ofrece, en tanta maldad, en tanta drogadicción, alcoholismo, pornografía, prostitución. Hay muchas cosas que están arrastrando a nuestros hijos, a nuestros familiares, y si nosotros no hacemos algo al respecto, se van a perder. Entonces nosotros tenemos que hacer el efecto, tenemos que hacer la función que Dios nos mandó y nos encomendó cuando dijo que ustedes son la sal del mundo y la luz del mundo. Entonces, la pregunta, como les dije, ¿estás dispuesto a hacerlo? Aunque te cueste y se te haga difícil hablarle a tus hijos o a tus parientes sobre la verdad y sobre el pecado en el que están, debemos de detenernos de nuestro Señor Jesús y ser valientes y exponerles su pecado, al menos que cuando ellos se arrepientan o estén en una situación difícil, se acuerden de las palabras que ustedes les dijeron o que nosotros les dijimos. Al menos ya no van a tener excusa de que nosotros no les advertimos de las consecuencias cuando vengan, porque todo pecado, toda decisión equivocada trae consecuencias y muchas de las veces es fatal. Amén. En la aplicación, 5 puntos. Sé una fuente de ánimo. Date a conocer como una persona que edifica en lo espiritual y en lo secular. 2. Ora por sabiduría. Pídele al Señor brillar en todo lo que dices y haces, que su nombre sea glorificado en tu vida. 3. Lee la palabra. Crece en la sabiduría del Señor y aplica todas sus enseñanzas en todas las circunstancias de tu vida. 4. Pon todo a prueba. Todo lo que hagas, hazlo para la gloria de Dios. Que todas tus decisiones sean para la gloria de Jesucristo. 5. Comparte el Evangelio de Jesús. Al ser la sal y la luz del mundo, propaga el sabor del Evangelio y preserva las almas de los hombres con la esperanza del mensaje del perdón de los pecados. Si hacemos esto y si practicamos esto, yo creo que vamos a tener beneficios y vamos a poder ayudar a muchas personas, inclusive a nuestros familiares. Vamos a orar, vamos a ponernos de pies, hermanos, para orar. Señor Jesús, gracias porque usted no se equivoca, mi Señor. Usted sabe exactamente nuestra condición y usted sabe exactamente nuestra posición en la que nos encontramos. Usted sabe nuestras necesidades, usted nos conoce más que nosotros mismos. Usted sabe en lo que estamos fallando, usted sabe lo que necesitamos. Su mensaje ha sido claro, su mensaje es claro y nos enseña lo que verdaderamente debemos de ser. Ayúdenos, Señor, a no titubear en poner en práctica lo que hemos aprendido, a poder ser esa influencia que necesitamos ser en este mundo perdido, a ser esa influencia, esa luz en nuestras familias, en nuestros hijos, en nuestros trabajos. Ayúdenos a detenernos siempre de usted y hacer que ellos se conviertan a nosotros y no nosotros a ellos. Ayúdenos, Señor,
a no ser atraídos en este mundo que solamente ofrece aflicción de alma y de espíritu. Gracias por su mensaje, gracias por lo que usted va a hacer y va a seguir haciendo a través de cada uno de sus siervos. Gracias porque usted nos ha dado y nos ha capacitado por medio de su Espíritu Santo, porque hemos creído en usted, mi Señor Jesús, y con esa convicción, Señor, seguimos adelante hasta el final, porque tenemos la esperanza, la salvación, y creemos firmemente en que usted vendrá por su iglesia, una iglesia santa, Señor. Ayúdenos a estar siempre preparados a tiempo y afuera de tiempo, Señor. Gracias le doy. Le pido que nos ayude a seguir caminando el resto de la semana con una actitud correcta, iluminando y poniéndole sabor a este mundo, Señor. Gracias le damos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Si hay algún